Muy buenas inteligencias artificiales y biológicas, sean bienvenidas un día más al canal. En esta ocasión ha llegado el momento de hablar sobre la película de Super Mario Bros, la cual fue bastante esperada por muchísimas personas alrededor del mundo, incluyéndome a mí, ya que personalmente incluso aún cuento con una Nintendo Wii que milagrosamente funciona y aún siendo adulto disfruto bastante de los juegos de Mario. Particularmente mis favoritos han sido siempre Super Mario Galaxy y Mario Kart Wii, pero existen muchos otros que disfruto bastante, como el Mario de béisbol o el Mario de fútbol. Pero basta de hablar de mí, hablemos de la película. En este video hablaré sobre la película a modo general y sin hacer ningún spoiler, para no arruinar la experiencia de quienes no la han visto. Si mi yo del futuro ya ha terminado de hacer el video, al final de este se encontrará un video hablando con spoiler y sobre aspectos específicos de la película, para que tampoco se lo pierdan una vez la hayan visto. A modo general, la película creo que tiene una historia que es bastante simple, y creo que esto ha sido lo que principalmente la crítica ha atacado, aunque para mí existen otros factores detrás, y eso lo profundizaré en el video con spoilers. Muchas personas se preguntan si hay que ser verdaderamente fan de Mario para disfrutar de la película al 100%, sobre todo después de que cierta página que, en mi opinión, no debe de ser para nada confiable en cuanto a películas o series, le diera una calificación de la crítica bastante baja. Mi opinión sobre esta importante pregunta es que no, honestamente la película es bastante disfrutable. Sí que es cierto que la emoción que sientas con ciertas referencias, incluso con la música o ciertas escenas, va a ser quizá el doble o el triple de la que sentiría una persona que no es tan allegada a los juegos de Mario, pero tampoco tienes que ser un experto para disfrutarla. Honestamente creo que el factor nostalgia y las referencias y demás no es determinante en la película. De hecho, la misma película se encarga de explicarte brevemente cómo funciona su mundo. Y de hecho sientes curiosidad una vez que conoces cómo funciona este mundo, por qué otras cosas se van a presentar en el camino. De nuevo, incluso si no eres fan de Mario. Esto lo pude ver en muchas personas que fueron a ver la película conmigo y no son, digamos que super fans de Super Mario Bros. Quizá lo más que conocen es el Mario Kart Wii, por ejemplo, o los conocimientos básicos que cualquier persona promedio tiene sobre Mario, que es un fontanero que utiliza hongos, principalmente el honguito rojo, para crecer y demás, y que rescata a la princesa Peach. Hasta ahí. Y aún así estas personas lo disfrutaron bastante. Como les digo, la película tiene una historia sencilla pero que te mantiene enganchado, algo que otras películas con historias sencillas no han logrado con la mayoría de espectadores, lo cual me parece que es un punto a favor de la película. Además, seamos honestos, la mayoría de juegos de Mario, exceptuando quizás Super Mario Galaxy o Super Paper Mario, tienen historias relativamente sencillas. Eso es a lo que los fans están acostumbrados. Y no me parece correcto, sobre todo en la primera adaptación como tal, luego del fracaso que fue la adaptación de los años 90, tratar de meter a la fuerza una historia que fuera complicada o rebuscada, con giros rebuscados, con cosas que parece que están incluidas ahí únicamente para cumplir con ciertas expectativas y incluso ciertas cosas políticas que bueno, eso lo abordaré un poquito en mi video con spoilers. En mi opinión la historia cumple, es sencilla pero es fluida, te mantiene entretenido, tiene chistes tanto para niños como para adultos, honestamente tiene partes en las que vos decís wow, me gusta cómo evolucionó este personaje, me gusta lo que pasó y lo que hizo o lo que no hizo este personaje. Honestamente te mantiene, la historia cumple con eso. Y algo con lo que también la película cumple bastante bien es con la animación. A mí particularmente no me gusta tanto el estilo de Illumination, pero en esta película me sorprendieron bastante porque lo hicieron bastante bien. Solo basta con ver incluso ciertos detalles, por ejemplo los overoles de Mario y Luigi, y todo el mundo realmente fue construido con una lupa para que cada detalle se sintiera real y cada detalle significara algo. Cuando vayan a ver la película, dense el tiempo de verla una segunda o hasta tercera vez, no solo para apoyar este tipo de proyectos y bueno, claramente si les gustó y quieren que haya más de este tipo de proyectos, vayan y apóyenla monetariamente, porque al fin y al cabo esto es un negocio. Y no solamente eso, sino que estoy seguro que disfrutarán un poco más de la experiencia notando ciertos detalles. Dejando de lado la historia, la animación y demás, he de hablar de la música. La música está sumamente bien elegida, tanto las que son canciones ya existentes como las que se hicieron propias para la película. La selección musical es excelente.
El movimiento como tal, que se me olvidó mencionarlo en el apartado de animación, está bastante bien, se ve bastante realista, es bastante dinámico y demás. Incluso lo que es el cambio, digamos, en los ángulos de la cámara, aunque es animación como tal, digamos, no es como grabando una película con personas. Sin embargo, este aspecto también juega, ¿no? En qué ángulo se pone la cámara y demás, el movimiento que tiene. Todo esto está bastante bien. De nuevo, lo siento fluido. Yo diría que la película es muy fluida en ese sentido. En cuanto a personajes, y ya con esto quiero finalizar un poco mi video sin spoilers, creo que todos están bastante completos. Por supuesto, hay personajes que son más importantes que otros y tuve mis favoritos. En mi caso, personalmente, les diría que amé el personaje de Peach. Sabía con los trailers que lo iba a amar, e incluso lo dije en un video que hice sobre una posible escena post créditos que me encantaba. Esta Peach que nos estaban presentando me encantó totalmente, no solamente el personaje como tal, sus características y demás, que bueno, eso lo profundizaré más en el otro video, sino también incluso lo que es el diseño, ¿no? El diseño, cuando se ponía los power-ups y demás, estuvo precioso. Realmente todo estuvo precioso en el personaje de Peach. El personaje de Mario y Luigi también me encantaron, sus personalidades, la forma en la que interactúan, incluso los trajes que utilizan. Todo esto me gustó bastante. Los mundos también, lo reitero, visualmente, acompañados por la música, el movimiento y demás, están perfectos. Realmente son un sueño. Y sí, por si se lo preguntan, hay dos escenas postcréditos. Hay una que, bueno, es importante, pero no es tan importante como la última. Así que sí, literalmente la última de hecho es como la escena postcréditos porque es literalmente postcréditos. Así que yo sé, son un poco largos y demás, pero esperen a que los créditos pasen y quédense ahí para ver la escena postcréditos. Personalmente, para cerrar el video, quiero decir que como fan de Super Mario, esto es una carta de amor a Mario Bros. Honestamente, siento mucha lástima, la verdad me da mucha pena y me duele un poco que muchos fans de Mario tal vez no pudieron vivir para ver esta película, porque creo que es algo que todo fan de Mario soñó toda la vida. Yo particularmente desde que jugaba, digamos, lo que era Super Mario Galaxy o Super Mario Bros. Para Wii, yo soy mucho de Wii. Desde que tenía los juegos de Mario en Wii, siempre soñé con ver una película, ¿no? Siempre soñé con ver algo así oficial, digamos, porque en internet hay muchos videos muy buenos, por cierto, algunos de personas que montan sus animaciones. Los que Nintendo no ha botado están muy buenos, pero siempre soñé con ver una película. En una parte de los juegos de Mario que a mí me encanta es como esto que llaman cinemática en los juegos, ¿no? A mí me encantaba en el Mario de béisbol, por ejemplo, hay toda una historia que a mí me fascinó, la cinemática. Pueden buscarla en YouTube también si quieren como ver a qué me refiero, ¿no? El Mario de béisbol se llama Super Mario Sluggers, si no me equivoco, igual ahí voy a poner como la imagen. Y la verdad, como le dije a las personas con las que fui al cine, cuando empezó la película yo les decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Y se me salió una pequeña lágrima, lo sé, soy un poco sentimental últimamente, ando muy sentimental. Y se me salió una pequeña lágrima de verdad de ver, digamos, en el cine, no podía creer que eso estaba pasando, que yo estaba viendo ahí la peli de Mario. El día previo a verla, honestamente estaba súper emocionado y estoy seguro de que la gran mayoría va a amar esta película. Independientemente también si son fans o no de Mario, creo que es una película que vale la pena, que, bueno, si decís no sé qué ver en el cine, esta es una buena opción. Creo que pasarás un rato bastante alegre y quién sabe, incluso hay ciertas referencias que tal vez estaban ahí en tu cerebro, en tu inconsciente y no recordabas que estaban ahí, pero al ver la película activen esa pequeña nostalgia dentro de ti. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima.